Estoy seguro de que todos nosotros como cristianos consideramos de que es la tarea que hemos recibido del Señor el predicar el Evangelio a un mundo perdido. A lo menos intelectualmente, a lo menos lo aceptamos, esa teoría la entendemos, si eso es lo que tiene el cristiano. La pregunta viene, bueno, sí, yo sé que tengo que estar predicando, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo realmente estar haciendo eso? Sabemos de que Dios ha presentado en el Apocalipsis ese gran mensaje final, el mensaje de los tres ángeles, para poder amonestar a un mundo, poder preparar un pueblo para su segunda venida. ¿Cómo hacemos eso? De poder estar compartiendo eso para que esa labor sea hecha. Labor que entendemos y reconocemos que nos ha sido dada por Dios. Hay dos textos que pienso que nos pueden ayudar a poder dilucidar esto de cómo nosotros podemos realmente realizar, cómo podemos nosotros completar esa tarea, alcanzarla. A ver, un voluntario que nos quiera leer allí en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estoy seguro de que hemos escuchado ese pasaje, lo hemos citado muchas veces, algunos hasta posiblemente lo pueden repetir de memoria. El otro pasaje que pudiéramos decir que se considera como el pasaje paralelo que va a la par con este, es el que encontramos allí en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. A ver quién nos lo lee. Mateo 28, 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos escuchado eso. Un detalle que podemos estar mencionando aquí es de que realmente Dios ha prometido realmente estar en nuestro medio cuando nosotros estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Porque Él dice que estará con nosotros en el contexto de que estemos haciendo eso. Realmente cuando nosotros miramos ambos pasajes, Mateo 24, será predicado este evangelio del reino por testimonio en todo el mundo, y vemos a Mateo 28 de ir a ser discípulos. Ese es el verbo primario que está allí en imperativo, es una orden, y nos dice cómo debiera ser. Tiene tres verbos auxiliares allí que modifican: es yendo, es bautizando, es enseñando. Realmente vemos de que realmente hay aquí como dos clases diferentes de ministerio. El primer texto se enfoca en esa proclamación global del Evangelio. Será predicado este Evangelio del reino, testimonio a todo el mundo. Es esa proclamación global que hay allí. El otro texto, Mateo 28, realmente se enfoca en un ministerio intenso en el discipulado a través del bautismo, a través de la enseñanza, a través de ir, porque hay que ir para hacer eso, haciendo discípulos. De tal manera de que cuando realmente entendemos bien estos dos pasajes, realmente son aspectos complementarios del evangelismo y que pueden realmente, cuando lo sabemos combinar bien y llevarlos a la par, nos pueden llevar a ser un ministerio muchísimo más efectivo. Veamos un poquito más detenimiento esto.
El primer texto que leímos de Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo por testimonio de todos los gentiles, a todas las naciones, como dicen otras versiones, dice entonces el fin vendrá. De tal manera que aquí este texto, él está teniendo como foco, él presenta esta visión, él ve de que hay una proclamación mundial del Evangelio antes de que venga el fin del mundo. Esta proclamación será predicado el Evangelio del Reino por testimonio de todo el mundo, es lo que piensa, se va a estar predicando. Y hay 4 aspectos que queremos estar mirando de este texto. En primer lugar, está mencionando allí de que el Evangelio ha de ser predicado al mundo. Bueno, la palabra original que hay allí denota de que son lugares habitados. De tal manera que cada villa, cada pueblo, cada ciudad, cada gran metrópolis, cada país necesita finalmente escuchar del Evangelio. Todos esos lugares que estén habitados. De tal manera que si hay un barrecito por allá que está habitado, está aquí porque villas, pueblos, ciudades, megaciudades tienen que estar. De tal manera que para poder subrayar la universalidad, Jesús aquí enfatiza no solamente que sería predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo, sino que lo enfatiza a todas las naciones. Nadie tiene que estar quedado fuera. Todos tienen que ser incluidos. Nadie puede estar fuera. Cuando hablamos del mundo, vemos que el texto habla de ese mundo y que está incluyendo allí todo el espacio habitado que se tiene. Yo quiero empezar a hacer una aplicación personal aquí. Porque es muy fácil decir, pues Hollywood, es fácil decir Fort Lauderdale, David, Nueva York, etcétera, donde estemos cada uno de nosotros viviendo, a la pata. Pero eso puede ser un terreno muy grande. Yo quisiera que estemos pensando de que en una medida yo tengo mi propio mundo, mi círculo de relación, por donde yo me relaciono, por donde yo me muevo. Y si pensamos así, está mencionando de que tiene que haber esta proclamación en mi mundo, en mi entorno, en mi ambiente. Y allí nadie debe de ser dejado. En segundo lugar, el foco de esta proclamación a todo el mundo, esta proclamación mundial, y que podemos achicarlo a un aspecto donde realmente es manejable, yo puedo entenderlo, mi mundo, es de que esta proclamación tiene que ser del Evangelio. La palabra original Evangelio significa buenas nuevas. Describe allí las buenas nuevas de que Dios no ha dejado a la humanidad que perezca en pecado. Aquí tenemos las buenas nuevas en medio de la pandemia, en medio cuando estamos escuchando personas allegadas a nosotros, miembros de iglesia, familiares de miembros, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, de que por medio de esta pandemia se complicaron y han fallecido personas jóvenes, personas adultas, personas ancianas. Realmente Él ha provisto la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y esta salvación está enfocada en que Él decidió hacer esta salvación, quiéralo yo o no lo quiera, esté de acuerdo yo o no esté de acuerdo.
Dios decidió hacer esa salvación. Esto no es algo de que tiene ninguna opción, no tiene nada que impida. Dios decidió hacer eso, de sí es sí. La respuesta que yo doy es el aspecto condicional. La aplicación de ese proceso salvífico de Dios va a ser efectivo si yo realmente respondo positivamente a lo que Dios dice. No es por lo que yo hago, no son por mis obras, no es por mi justicia, porque el profeta dice de que mis justicias son como trapos de inmundicia, pero son el resultado de yo estar en ese camino. Veamos algunos textos aquí para dilucidar un poquito esto acá. En primer lugar, vamos a ver de que allí, como mencionábamos, de que estas buenas nuevas, Dios no dejó al mundo a que pereciera en pecado, sino que proveyó la salvación a través de Jesucristo, su Hijo. Allí tenemos Mateo capítulo 4, versículo 23. A ver quién no lo quiere leer. Y recorrió Mateo 23. Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y menciona que Jesús con el evangelio del reino iba sanando, iba predicando, iba enseñando. Ahí está, eso es lo que él estaba haciendo. Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál era el pastor? Marcos 1:1. Sí, Marcos 1:1. Okay. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo, aquí le está poniendo la calificación, es el Evangelio de Jesucristo. Comienza allí hablando eso. Jesucristo vino para tener allí el Evangelio. El apóstol allí en Lucas 20, perdón, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 24. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí donde Pablo dice que tenía el evangelio de la gracia de Dios. Está hablando aquí, son varias cosas donde nos está afirmando de que Dios no nos dejó solo a perecer en pecado. Él mandó a Jesucristo para que fuera predicado. Comenzamos con Jesús cuando estuvo aquí, predicaba el evangelio del reino. Eso es lo que estaba, el evangelio de Jesucristo, ese evangelio de la gracia que está allí. El apóstol San Pablo lo ilustra de esta manera allí en Romanos capítulo 1, versículo 1 y después el versículo 9. 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y todos estos textos los he puesto para que podamos ver de que menciona el evangelio de Jesucristo, que era la proclamación que se estaba haciendo. ¿Ves? En el corazón mismo, el meollo del evangelio, está allí la cruz de Cristo que pagó. Vemos que este evangelio, que es la justicia de Cristo, es lo que el apóstol Pablo presenta allí, de que es la justicia de Cristo, son las buenas nuevas, donde la justicia de Dios es la justicia de que vivió él una vida completamente justa, santa. Ahora él me regala, por así decirlo, esa vida
a través de ese manto de justicia para que yo me ponga, porque mi vida nunca va a estar buena. Mi vida nunca va a estar buena, perfecta. Yo he cometido errores, así que cuando yo me visto con el manto de justicia, Dios lo que ve en mí es la justicia de Dios. Así que la vida perfecta de Dios, Él me la acredita por fe. ¿Y qué hacemos con la culpa que tengo yo? Él la pagó por mí, para que yo ahora no tenga ninguna culpa. Ese es el evangelio que hay que estar predicando. Es un evangelio y que, como mencioné, tiene que tener esta respuesta de parte de nosotros. San Juan 3:16, un pasaje que estoy seguro que todos pudiéramos repetir. A ver quién nos lo repite de memoria. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios amó tanto al mundo, Dios el Padre, que dio a su Hijo Jesucristo. Hizo todo. Allí no había nada condicional. Él no pidió permiso. Yo voy a salvar a la humanidad. ¿Y para cuántos está disponible la salvación? Para todos. ¿Quiere decir que todos se van a salvar? No, el mismo texto lo dice, para que todo aquel que en él cree. De tal manera que mientras que la provisión, donde no hay ningún elemento condicional de parte de Dios, Él lo hizo de porque sí. Como decimos comúnmente, yo voy a salvar a la humanidad y lo voy a hacer, y lo hizo. No me pidió permiso, no depende de nada que yo tenga que decir, opinar, aceptar o no aceptar. Yo hago eso. Eso es lo que Dios hizo. ¿Quiere decir que Dios va a salvar a todos? No. Él hizo la salvación posible para todos, pero ahora espera la respuesta. Esa respuesta es la que yo tengo que creer. Eso es lo que yo tengo que estar proclamando, ese evangelio, de que Dios hizo lo posible sin que yo tenga que tener nada, ni añadir nada, ni quitarle nada, pero yo tengo que dar una respuesta. Esa respuesta es lo que el apóstol San Pablo menciona allí en Efesios capítulo 2, a ver quién no lo lee. Efesios capítulo 2, versículos del 8 hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol lo pone todo completo. Es un pasaje fabuloso porque está lleno y fácil de entender. Está diciendo allí de que somos salvos por la gracia de Dios. Eso lo está diciendo. Dios no te pidió permiso a ti, no tienes que hacer nada. Él lo hizo. No hay nada que tú puedas hacer. Por ejemplo, si yo quiero ir ahora a Nueva York, o si quiero ir allá a Bogotá, o si quisiera ir allá a Puerto Rico, ponga usted el lugar. Yo necesito ir y comprar un boleto de avión. Y cuando yo compro el boleto de avión, yo tengo el derecho de decir, mira, yo pagué mi boleto, así que tengo una entrada aquí para poder viajar. Las aerolíneas, cuando tienen dificultades, que a veces ellos venden más boletos de lo que cabe en el avión, porque por regla general siempre hay alguno que no se aparece, que llegó tarde, etcétera, etcétera. Pero cuando si todos llegan, entonces no pueden poner a todas las personas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces dice, bueno, alguien tiene que salir, y entonces le ofrecen mandarlo en otro vuelo, más tarde, y le regalan después un boleto, para compensarlo por eso. Eso le sale más barato que no vender todos los boletos. No sé si alguna vez tú perdiste algún avión. A mí me pasó. Precisamente fue regresando de la luna de miel. Allí
estuvimos vuelta, estábamos por el área de Los Ángeles, California, no sabíamos el tráfico que había, pensamos que podíamos ir en tiempo, y cuando finalmente fue ese tráfico tan grande, llegamos al aeropuerto, no, ya el avión cerró, mira, se está saliendo ya. Créame que no es muy agradable encontrarse allí en esas circunstancias. Bueno, yo había pagado el boleto, pero llegué tarde. Si hubiera llegado a tiempo, hubiera podido ir en el avión. Esas son las cosas cuando yo he pagado lo que yo quiero. Pero aquí no hay nada que yo pueda pagar para tener la salvación. No hay nada que yo pueda hacer que me amerite la salvación. ¿Quiere decir que no vivir como quiera? No, el apóstol me sigue diciendo aquí de que no es por ninguna obra para que yo no me gloríe, porque en toda la escritura, el Apocalipsis en particular, menciona de que la alabanza y la gloria es el Cordero, digno es el Cordero de ser alabado. Pero el versículo 10 inmediatamente me dice aquí, claro, yo soy hechura suya, qué bueno, buenas noticias cuando el mundo está pensando que venimos por procesos evolutivos, cuando todo el asunto de el calentamiento global y cosas son por modelos evolucionistas, de que de tal manera el mundo no se va a acabar por problema del clima, el mundo se va a acabar cuando Cristo venga. Tenemos que hacerlo aquí. Yo soy hechura suya, yo no vengo del mono, no vengo de formas simples de la naturaleza, de microorganismos. No, yo soy hecho por la mano de Dios. Y ese Dios que me hizo a mí, me hizo para que yo estuviera haciendo buenas obras. Aquí vienen las obras. No para que yo gane nada, no para que me merite algo. Son obras que Dios preparó de antemano porque los hijos de Dios hacen esas buenas obras. Como dijo Jesús, de que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? ¿A Daniel Amish que hizo la buena obra? No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que vemos aquí de que cuando nosotros tenemos esto, vemos de que ese evangelio donde Dios lo hizo de porque sí, como decimos comúnmente, Él lo hizo por esa gran decisión de amor grande que no entendemos. Espera esa respuesta. Espera que la respuesta, cuando yo acepto eso, yo pueda realmente ser lo que Dios quiere que yo sea, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, eso es lo que Dios espera. De tal manera de que este evangelio impacta la totalidad de la experiencia de la vida, de la existencia humana. Es un evangelio de que aunque yo no puedo hacer nada para ganármelo, la salvación impacta todo mi ser, toda mi vida queda impactada. De tal manera de que podemos decir que cada enseñanza de las Sagradas Escrituras, cada una de ellas, es parte del Evangelio, porque realmente cada enseñanza que hay allí, el objetivo que tiene, el blanco, la meta que tiene cada enseñanza es finalmente restaurar la humanidad caída, perdida a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Recuerda que fuimos creados a la imagen divina. No somos hechura suya. No venimos, como dije hace un momento, del mono o de otras formas simples de la naturaleza. Tenemos entonces ahora el tercer elemento. Hemos visto el primero que estamos diciendo de que es todo el mundo. Estuvimos mencionando allí de que esa proclamación que da idea de todo el mundo habitado, la enfocamos directamente al mundo mío, mi mundo, donde yo tengo. En segundo lugar, son esas buenas nuevas de salvación, que es lo que Dios ha hecho, nada que yo tenga que ver, no tengo nada que decidir, yo simplemente respondo a lo que Dios hace y voy a responder cuando yo tengo en mi vida esas buenas obras, porque el Evangelio, como dije, cada enseñanza de la Sagrada Escritura es parte de ese Evangelio, impacta todo lo que tiene que ser mi experiencia, mi vida, mi existencia aquí, para que mi vida pueda cada vez transformarse más
a la imagen y semejanza de nuestro Creador. El tercer elemento, entonces, que dice que debe ser predicar. Bueno, el verbo que está allí, predicar, muchas veces lo identificamos con el hecho de dar un sermón. Decimos quién va a predicar el sábado, quién va a predicar el culto de oración. Lo tenemos como simplemente el hecho de estar dando un sermón, hablando, predicando, por así decirlo, un sermón. Ese acto de estar emitiendo, dando ese sermón. Sin embargo, cuando vemos la palabra original, encontramos de que esa palabra original tiene unas connotaciones todavía mucho más amplias. Quizás pudiéramos mejor traducirlo como proclamar, en vez de predicar, proclamar. Y en la forma en que está escrita, no está allí de que no hay, el sujeto no está identificado. ¿Quién es el que hay que hacerle esta proclamación? Por ejemplo, yo estoy haciendo la proclamación esta noche a los miembros de la iglesia de West Hollywood, pero el texto no tiene a nadie así identificado como que se hace esta proclamación. De tal manera de que lo que Jesús está diciendo allí es de que no está diciendo en particular quién recibe esta proclamación. Desde luego, de una forma bien clara, nosotros queremos estar mirando de que la iglesia debiera estar allí a la cabeza, adelante, en estar compartiendo allí las buenas nuevas. Desde luego, aunque la iglesia debiera estar allí al frente, no olvidemos de que Dios puede y lo ha hecho de estar utilizando a otras entidades para dar el mensaje de él. Inclusive, en el caso de Naamán, utilizó a la burra, le habló para dar el mensaje allí. Cuando la ciencia puede finalmente poder estar haciendo sus pruebas con todas las cosas bien intrincadas de la creación y podemos entender allí, poder tener una vislumbre mejor del carácter de nuestro Creador, se manifiesta allí al ver todo lo que Dios ha hecho. Desde luego, como decía el evangelista, a ver, Lucas capítulo 19, versículo 40. Él respondiendo os dijo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callan, las piedras claman. Cuida de que lo que tú o yo tengamos que decir no sea suplantado por piedras que estén proclamando, como dijo Jesús. Por lo tanto, encontramos aquí de que esta proclamación que debiera ser, utiliza muchas formas, muchas maneras de poder estar haciendo esta proclamación, que el texto no tiene ningún objeto aquí en particular, por lo tanto lo deja abierto para que sea todo el mundo. No es para necesariamente una porción de habitantes, algún tipo de persona, sino que es una proclamación que se hace abierta a todos. En cuarto lugar, mirando esto, vemos que este evangelio, dice allí Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio. Esa palabrita por testimonio. Está diciendo aquí, realmente no dice nada acerca de el arrepentimiento, por ejemplo, o de la conversión. Indiscutiblemente que estas son cosas importantes. Eso es parte de la respuesta que aquel que oye el evangelio mediante esta proclamación, esta predicación, hace. Pero el énfasis está
en la proclamación, no tanto en los resultados. Para aquellos que creen, el testimonio les va a conducir a la salvación. De tal manera de que cuando tú y yo, la iglesia, podemos mediante nuestro testimonio estar proclamando, va a hacer que las personas que vean ese testimonio los conduzca al arrepentimiento, los conduzca a la confesión, los conduzca a la conversión y puedan llegar a ser parte del pueblo de Dios. De tal manera de que aquellos incrédulos, aquellos que no creen, nuestro testimonio les es negativo. Recordamos allí a Esteban cuando estaba allí y estaba proclamando y dice allí que aquellos no querían escuchar, se tapaban los oídos, estaban frenéticos, chirriaban los dientes, no querían escuchar el testimonio de Esteban, hasta que finalmente lo apedrearon y acallaron su voz. De tal manera de que cuando vemos esto, de que esta proclamación como un testimonio debe ser proclamado irrespectivo de la respuesta que puedan venir de la gente. Indiscutiblemente, lo que Dios desea es que cuántos procedan al arrepentimiento, cuántos desea Dios que sean salvos. La respuesta sería todos. Vimos allí San Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es nuestro. Él espera de que todos, porque la provisión hizo para todos. Allí está, ¿ves? Pero aquí vemos de que no todos responden positivamente, ¿ves? Cuando la respuesta es negativa a ese testimonio, no son salvos. Pero no importa la respuesta, la proclamación debe ser hecha a todos. Y debe ser hecha no solamente con una proclamación verbal, sino también con una proclamación testimonial, nuestro testimonio. Noé estuvo predicando la salvación del diluvio por 120 años. Estuvo proclamando. No solamente él predicaba, no solamente proclamaba, no solamente exhortaba, sino que cada martillazo que daba, cada ruido de la sierra cortando madera, cada cosa cuando estaban haciendo allí el arca, todo eso estaba dando testimonio de lo que estaba haciendo. Pero ¿cuántos respondieron a la proclamación, a la predicación de Noé? ¿Cuántos respondieron de la gente que le predicaba? Ninguno. La gente de afuera, ninguno. Aunque la Escritura lo llama pregonero de justicia, porque él pregonaba la justicia, ¿ves? Pero nadie respondió. Solamente era la familia la que se salvó. Pero la gente de afuera, la predicación que le estaba haciendo, nadie estuvo haciendo esto. Sin embargo, a pesar de que nadie aceptó, nadie respondió positivamente a la proclamación de Noé, el cielo aprobó su predicación, porque vemos allí, segunda de Pedro capítulo 5, perdón, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2, versículo 5. Segunda de Pedro, ¿qué, pastor? Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, primero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí donde la menciona que es pregonero de justicia. De mi parte la voz se fue un poquito, no sé si por ustedes están oyendo también la voz se fue un poquito. Hermana, vuelvo a leer para escuchar bien el texto. Ya lo leo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí dice, Dios no perdonó a aquellos que no aceptaron la proclamación. A pesar de que el que predicaba, al que proclamaba, era el pregonero de justicia, la justicia de Dios. Veamos otro ejemplo. Va a ser breve, no vamos ampliando mucho, pero vemos aquí Noé, de que recibió la aprobación del cielo y nadie aceptó la predicación. Solamente su familia, él y su familia. Ahora nos vemos otro predicador. Este predicador era un predicador que no quería predicar. Y finalmente cuando lo hizo, por así decirlo, lo hizo con desgano, lo hizo sin querer hacerlo. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Aquí vemos la gran paradoja que pudiéramos decir. Dios comisiona a un predicador, Noé, un mensaje de salvación. Si no entras al arca vas a perderte. Por 120 años, Dios le llamó pregonero de justicia. ¿Y cuántos convirtió? 0. Pero el cielo lo consideró como un pregonero de justicia. Ahora tenemos aquí a Jonás. Estoy seguro que tú recuerdas la historia de Jonás. Vamos a mencionar 2 o 3 detalles bien rápido porque el tiempo se nos está acabando. Notemos que Dios le llamó a predicar, él no quiso, se fue huyendo de Dios, cogió el barco para irse a lo más lejos que podía de Dios. Allí Dios todavía seguía, trajo una tormenta. Finalmente le dice, mira, para que se calme esta tormenta, tírenme al agua, pensando allí ya se muere y ya no hace nada más. Él quería seguir viviendo apartado de Dios en un lugar lejos, pero si no hay remedio, pues me muero aquí. Pero tenía otros planes, tenía un gran pez. Y lo cogió allí y finalmente lo sacó. Y ya, aquí a Jonás no le quedó más remedio que ir a predicar. Y ahora una ciudad grande, dice una ciudad que era 3 días de camino. Grande. Un día no se podía caminar de un lado a otro. Y pregona allí, dice, en 40 días. Aquí no son 120 años. Aquí es 40 días. ¿Y cuántos se convierten? Lo acaba de decir, desde el más grande hasta el más chiquito, todos se convirtieron. La ciudad entera se convirtió. Tremendo evangelista, tremenda proclamación. La ciudad entera se llena aquí. Sabemos la historia que después Jonás empieza así, toda esa historia ya. Mis hermanos, la respuesta a la proclamación puede variar. Puede ser tan efectiva como Jonás, que toda la ciudad. Puede ser tan inefectiva, por así decirlo, desde el punto de vista humano, en cuanto al número de personas que se conviertan, como de Noé, que nadie se convirtió, solamente su familia, la que estaba allí con él. Mis amados, las respuestas a esta proclamación van a variar. La respuesta puede que no la veamos ahora. La respuesta la veremos después. En algunos casos, lamentablemente, nunca la veremos porque la gente no va a responder. Pero la verdad es que, como dice la Escritura, el Evangelio tiene que ser proclamado. Por lo tanto, resumen para concluir, Mateo 24:14 nos habla lo que tiene en mente, la perspectiva que presenta allí. Es de que hay una proclamación mundial, global, y que se hace cuando tú y yo podemos hacer eso en nuestro propio mundo. Y lo hacemos allí en
toda la capacidad, esa proclamación del Evangelio completo, que llegue a cada parte habitada de la tierra. Y esa proclamación tenemos que hacerla irrespectivo de la respuesta que recibamos. El ánimo para nosotros no va a estar simplemente en que yo vi tantas almas convertidas. El pago, la satisfacción va a venir por el cielo, que llamó de Noé ese gran pregonero de justicia. Y Dios puede llamarte a ti y a mí también pregonero de justicia. Por lo tanto, irrespectivo de la respuesta. No seas como Noé, no seas como Jonás, de que Dios le permitió tener un éxito tremendo. Las campañas de evangelismo que tenemos aquí, no hay evangelista que haya hecho una obra tan grande de que toda la ciudad se haya convertido. Jonás lo hizo. Él no recibió tanta bendición. Pero respectivo de la respuesta, cuando tú lo haces a gusto, cuando tú predicas ese mensaje, cuando tú lo haces esa proclamación, como dice, por ese testimonio a tu mundo, y que así llegue a cada parte habitada de este planeta Tierra, cuando cada uno en su lugar lo hace, por diferentes medios, la respuesta está, Mateo 22:14, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Entonces, como termina diciendo el versículo, entonces vendrá el fin. Que ese fin llegue muy pronto para ti y para mí, porque Jesús venga, porque la proclamación ha sido terminada. Que Dios te bendiga.